Shalom, amados. Otro video hablando sobre la Biblia. Vamos a hablar un poco de la Biblia. Tan importante libro es la Biblia, la palabra misma de Dios impresa, lo cual los profetas y los apóstoles escribieron principalmente. Entre ellas fue escrita también por reyes, por 40 autores, inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como tú le conociste. Y la Biblia es la palabra de Dios, el Tanaj, se dice en hebreo, Tanaj, los libros, la Biblia, y del griego biblios, que significa libros. Y bueno, fueron escritas en manos, en papiros al principio. Los profetas, todos escribieron en papiros. Los reyes, fue escrita por reyes, por sacerdotes, por granjeros, entre otros. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, no hay un libro que se compare a la Biblia. La Biblia aplasta a millones y millones y a todos los volúmenes de libros. La Biblia solamente los aplasta a todos. La Biblia es el libro más leído en el mundo, a la vez el libro más mal interpretado es la Biblia. Es el único libro más mal interpretado que existe. En la Biblia es el camino, como este camino que se ve ahí detrás, porque la Biblia es el camino que nos guía hacia el Padre. Es su misma palabra, es el Señor mismo hablándonos a través de la Biblia, a través de su misma palabra. Dios no le habla a nadie, y mucho menos hoy en día, y no digo que no le hable un decir audiblemente a alguien, puede ser que sí, pero Dios no le anda hablando audiblemente a nadie. Para eso Él dejó su palabra. Él nos habla por medio de su palabra. En la Biblia ya todo está escrito. Lo que fue, o mejor dicho, lo que era, lo que es y lo que será. En la Biblia ya no hay más revelaciones. Ya todo está revelado. Todo lo que el Señor quería que nosotros supiéramos o entendiésemos, todo está ahí. Que usted o que yo no lo entienda, ya es asunto de traducción o de sabiduría. Pero en la Biblia ya no hay más palabras nuevas, no hay más revelaciones, no hay más profetas, porque todos los profetas llegaron hasta Juan. Todas las escrituras llegaron hasta Juan. Ya ahí se paró, se detuvo. Pero hoy en día sí yo concuerdo de que haya un profeta o que Dios le use a alguien. Sí, en eso sí yo creo. Pero todo lo que Dios quería que supiéramos, ya lo escribió en la Biblia. Ya todo está ahí en su palabra, plasmado. Que nadie entienda, bueno, que pregunte, ¿no? Le puede preguntar a alguien. La Biblia ha sido traducida a múltiples idiomas, en audiolibro. La Biblia ha llegado, como dicen por ahí, o está llegando a la ventana 440, creo, a los lugares más extremos de la tierra, donde no saben ni siquiera leer. La Biblia está llegando en audiolibro, en su propio idioma. La Biblia está los ejemplos que podemos usar hoy en día. La Biblia habla de todas las profesiones, de filosofía, de ciencias militares, de ciencias políticas, de derecho, de toda la disciplina académica, de todo. La Biblia habla de literatura, la Biblia habla de médicos, de profesores, de ciencia. Y la misma ciencia, de hecho, ha comprobado
y ha dicho que de todo lo que dice la Biblia tiene razón. La Biblia te habla de virus, de enfermedades, de cómo se curaban, cómo se trataban, a lo cual la ciencia hoy en día no ha podido llegarle a ese entendimiento, a esa comprensión, porque no han tomado el ejemplo de la Biblia. Muchos sí han tomado el ejemplo de la Biblia. Los grandes filósofos en el tiempo de oro comprobaron que existía Dios, que existía la Biblia, que existía un ser supremo, y reconocieron la grandeza y el potencial de la Biblia. La Biblia es el único libro más actualizado e incluso más actualizado que el periódico que va a salir ya mañana en la mañana a primera hora. La Biblia, como había dicho, es el libro más leído del mundo. Se vende 50 Biblias por minutos. Es un récord bastante. La Biblia hoy en día también ha sido leída por presidentes, por todo el mundo. Prácticamente todo el mundo, los niños, todos saben de la Biblia, han escuchado algo de la Biblia, toman refranes de la Biblia. Y la Biblia, por lo tanto, es el camino a seguir, es el modelo a seguir, porque en ella parece que está la vida eterna. O, como es su misma palabra, por eso hay vida eterna, porque Dios Todopoderoso nos guía a través de ella, a través de su misma palabra, para que reflexionemos, para que el ser humano haga un análisis y vaya a la Biblia. La Biblia hoy en día tiene ciertos errores de traducción, claro, porque la Biblia, su inspiración fue escrita en el idioma madre, en hebreo, en arameo y en griego. La Biblia no se escribió en español. Por lo tanto, si Obama escribe un libro, ¿en qué idioma lo va a escribir? En su idioma, en su lengua materna, en inglés. Si tú traduces ese libro al español, no es igual, porque la esencia está en su idioma. Y por lo tanto, si lo lees en español, sí vas a entender, pero no con la misma esencia. La Biblia, otros la leen, donde la abran, ahí la leen. Y leen un solo versículo. Y de ese versículo hacen una doctrina. Por eso digo que la Biblia es el libro malísima de interpretar, o la gente malinterpreta malísimo la Biblia. Otros empiezan a leer la Biblia algunos pastores y líderes le dicen, no, usted puede empezar a leer en el Nuevo Testamento. Si usted lee el Nuevo Testamento, no va a entender el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Porque para usted leer la Biblia debe empezar en el Antiguo Pacto, mal conocido como Testamento. Usted va desde Génesis, ahí empiezas a leer la Biblia. La Biblia es como una brújula que donde tú te pares te va a ubicar. Si tú llevas un destino, tienes que empezar desde el inicio, no puedes empezar a mitad. Tienes que empezar a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Otros cristianos y creyentes y amigos también de la Biblia que quieren acercarse a leer la Biblia para atacar, porque muchos también la leen no para saber ni practicarla, sino para atacar con ciertos versículos. Tienes que aprender a leer bien, a interpretar bien y a obedecer bien. Otros, por ejemplo, empiezan también a leer la Biblia en Apocalipsis. Y muchos dicen, pero es que no entiendo, pero es que me da miedo, Apocalipsis, tiemblo cuando lo leo, etc. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué no comprende Apocalipsis? Porque no comprendes Génesis.
No puedes explicarle a un niño de 5 años, 7 años, por ejemplo, algunas cosas que le atribuyen a una persona adulta, porque ese niño no te va a entender. No puedes hablarle a un niño, por ejemplo, del aborto, que es lo que practican hoy en día. El niño no te va a entender. No puedes hablarle a un niño, por ejemplo, de la droga, que es lo que la gente, los vicios que usan hoy en día, porque no te va a entender. Pero si a un niño tú le hablas de leche, de papá y mamá y de la familia, te va a entender. Asimismo en la Biblia, si empiezas en Apocalipsis para el colmo, mucho menos la va a entender. De hecho, el mismo Apocalipsis dice, creo que en el capítulo 22, que si de modo que si nadie guarda su palabra desde el principio hasta el final, el Señor tampoco lo va a guardar. Hay que guardarla desde el principio hasta el final, hay que escudriñarla. La Biblia se hizo para escudriñar, no para adivinar, ni para leer donde abra, aquí leo. O si no voy a leer en Mateo, o si no voy a leer en Apocalipsis, no es la mejor manera. Se empieza a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso que mucha gente dice, es que no entiendo, es que no comprendo, es que me da miedo la Biblia, o no entiendo esto. Otros dicen que la Biblia tiene errores y que vuelve loco a la gente, etcétera. La Biblia no vuelve loco a nadie. Gracias a la Biblia, tú puedes desarrollar y adquirir incluso oratoria, gramática, buena manera de expresarte. Aprendes a leer más, a fluir más. Aprendes sabiduría, aprendes consejos, aprendes de todo, porque la Biblia te enseña, te pule. La Biblia te guía, te da sabiduría, te abre la mente. Dios se agrada de ti porque tú estás escudriñando, estás leyendo. La Biblia también, otros que la leen mensual y la dejan ahí cogiendo polvo. Ese también es otro error. Debes venir a leer la Biblia todos los días de tu vida. Indiscutiblemente todos los días de tu vida, lea la Biblia para que Dios te hable y te guíe. No existe un mejor libro, un mejor método que leer la Biblia. Netflix no se compara, Stream, ninguna plataforma, ningún medio de información te dará más información de la Biblia para que sepa los tiempos proféticos y las cosas que están pasando. Ningún libro, nada, ningún entretenimiento, videojuegos, todos los jóvenes, adultos también, perdiendo el tiempo en videojuegos, en películas, en telenovelas, en programas, en tantas cosas, tanto disparate, perdiendo su tiempo, en vez de venir a ganar tiempo en la Biblia, a escudriñar, porque todo eso te suma valor, te suma misericordia de parte de Dios. El Señor se agrada de todo eso. ¿Por qué no venir a la Biblia? ¿Por qué no leerla todos los días? Libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que eso es algo frustrante? ¿Por qué pensar que es tan difícil? ¿Por qué ponerlo tan duro? Por haraganería, por dejadez. Y el Señor condena todo eso. El Señor no le gusta a personas haraganas. Y para eso puso el ejemplo de las hormigas, para darnos a nosotros una lección de lectura, de búsqueda y de todo eso. La Biblia le da sabiduría a quien la busca. La Biblia guiará por el camino del bien a quienes se conduzcan con rectitud,
y con verdad, porque la Biblia no se equivoca ni se contradice a sí mismo. En la Biblia hay algunas historias que dice, como mucha gente dice, ven acá, pero Dios se equivocó aquí, o Dios aquí dice una cosa y allí dice otra. Explícame eso. Bueno, porque hay cosas, hay que la Biblia está escrita para cierto lugar, que se dirigen a ciertas personas, a cierto pueblo, y por eso Dios, por ejemplo, destruyó a Sodoma, a Gomorra por sus pecados, y dice, pero Dios dice que es amor y etcétera, y todo, pero Dios como buen padre, dice la Biblia, que Él corrige a sus hijos. Y como aquel pueblo, Sodoma y Gomorra, entre otros, para no hacerle más historias, estaba lleno de pecado, de delincuencia, de barbaridad, de tantas aberraciones que vivían allí. El Señor tuvo que mandar a destruir aquel lugar para que el pueblo no se contaminara, para que los grandes hombres de Dios tuvieran paz, porque Dios limpia el camino para que sus hijos tengamos paz. Y por eso entonces Dios, como veía a esa gente que el pecado ya le llegaba ya, el clamor de Lot llegaba ya a su trono, el Señor tomó venganza y fue a destruir aquella ciudad, que de hecho las hijas de Lot, por todo lo que aprendieron allí, porque ellas no eran nativas de allí, como esas cosas que aprendieron allí, ese pecado, fueron luego y lo practicaron con su padre Lot. Y el Señor prohíbe eso. El Señor prohíbe relaciones del mismo sexo entre familias. Por eso, esas personas que tuvieron una hija de Lot, tuvo a sus hijos, o a un hijo llamado Moab, y la otra tuvo a Amón, a los amonitas. Más tarde esa gente se convirtieron en los enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por el pecado. Por el simple pecado. Por eso el Señor dice, destruyan ese pecado, aparten ese pecado de mí. Y por eso hay algunas interpretaciones. Como le había dicho, si tienes mala interpretación, no es la Biblia que está mal, eres tú que está mal. Si no, pide ayuda, porque la Biblia es muy clara y categórica. Y la Biblia es la palabra misma de Dios revelada. Que Dios te siga usando y que sigas leyendo la Biblia ahora más que nunca en estos tiempos. En el nombre de Yeshua te deseo lo mejor y la bendición de Dios. Amén y amén. Shalom.